Muy buenas tardes amigos, les saluda Rafael Poblete, bienvenidos a Identidad TV Informa. Hoy día vamos a hablar sobre el COVID. Ya desde el año pasado hemos venido hablando de las diversas variantes del COVID que han aparecido, la variante Delta, la India, la variante peruana. Estamos comunicados vía Zoom con el doctor Luis Ercilla, médico infectólogo del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de Salud. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Rafael. ¿Cómo estamos? Doctor, ahora ha aparecido otra variante más, que es la Omicron. ¿Qué se sabe de esta variante, doctor? Una nueva variante de interés, una nueva variante de preocupación. Que está preocupando al resto del planeta, Europa más que todo. Bueno, ya no tanto en Europa, ¿no? Porque ya se han corroborado casos hasta en Latinoamérica. Tenemos casos en Brasil, en Argentina, tenemos ya casos obviamente en Estados Unidos y otros países. En realidad esto es parte de toda la evolución de la pandemia. Sabíamos claramente los comportamientos de los virus, más aún los comportamientos de los virus respiratorios como este, que tienden a mutar y tienden a generar variantes con cierta frecuencia, más aún cuando no tenemos expectativa de una cobertura mundial de vacunación en forma paralela, ¿no? O sea, estamos todavía con un déficit, con una brecha grande entre países, y eso hace que mientras permanezca el virus circulando, pues permite que de alguna otra forma generen este tipo de variantes. Doctor, ¿y cuáles son las nuevas reglas o recomendaciones frente a la variante Omicron? En realidad las recomendaciones no han variado y creo, salvo tener una información nueva con el transcurrir de los tiempos, porque estamos hablando casi menos de un mes de la aparición, o mejor dicho, de la identificación de esta nueva variante, y en realidad los estudios y las publicaciones que están saliendo no nos va todavía hasta ahorita tomar algún camino diferente al que estamos llevando todos. Esperemos que sigamos con la misma tendencia. Por lo menos hay bastante interés y por lo menos en el seguimiento primario que se está haciendo, las noticias aparentemente suelen ser un poco más positivas que cuando hablábamos de Delta, ¿no? Sobre todo en la parte de morbi y mortalidad. Pero en realidad mantengamos la mascarilla, su uso adecuado, correcto, en los momentos correctos, y añadido a eso el distanciamiento, la ventilación y la higiene de manos, ¿no? Doctor, ¿y existe alguna sintomatología frente a esta variante? En realidad, los reportes que se han generado a nivel internacional indican que en la mayoría de los casos, por lo menos donde se generan los primeros datos, indican que han sido un poco más al azar, en el sentido que el paciente venía por otras sintomatologías y que en el screening que normalmente en muchos de los hospitales y en muchos países del mundo se está optando por diferenciar el ambiente del COVID versus no COVID mediante una prueba, así el paciente no venga por un problema respiratorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, el paciente viene por una diarrea, ¿no? Y para que pueda pasar al área no COVID, necesita hacerse una prueba de screening, ¿no? Una prueba molecular, antigénica, y si una vez está esta negativa, pasa a esa área. En este caso, más o menos, según los datos que se publican, ha sido así. Pacientes han venido por sintomatología no tanto del tipo respiratorio, más del 70%, y que dentro del screening que se ha generado se encontró la variante, ¿no? Se mandó a hacer el secuenciamiento y ahí comienza la impresión de la nueva notificación. Estaba leyendo, informándome que la inmunidad o las vacunas le hace frente a esta variante, que es recomendable la tercera dosis. Claro, cada vez más. Hace poco, en todo caso unos días nomás, se establecieron definitivamente que la inmunidad post vacuna nos va a durar alrededor de 6 meses, ¿no? Por eso que el marco que ha generado el ministerio es básicamente 5 meses, un poquito menos para evitar una caída total, ¿no? Entonces, la intención, ya creo que si antes teníamos ciertas
dudas o escepticismo de lo que iba a generar una tercera dosis, ahora sí no hay ningún tipo de contraindicación a generar la vacunación como un refuerzo después de los 5 meses de generar la segunda dosis. ¿Esta variante se veía venir o ya viene con la tercera ola, como decía doctor? No, en general, como decía hace un momento, las variantes van a seguir apareciendo. La pregunta es, ¿qué tanto va a impactar esta variante en el efecto de mortalidad comparado con esta? Claro. Recordemos que al final de cuentas el virus se va a convertir, o mejor dicho, va a convivir con nosotros por un largo tiempo y eso va a hacer que al ser el ser humano el reservorio, el sitio donde va a actuar, tiene que mantener una disminución en su estado de virulencia para poder sobrevivir el mismo virus, ¿no? Entonces, la indicación o por lo menos la evolución de las pandemias han generado sobre todo en procesos virales de ese tipo. Entonces, tenemos picos altos y después comenzamos a tener nuevas variantes, pero con impactos un poco menos agresivos que los primeros, ¿no? Entonces, esa es un poco la intención de lo que esperamos pueda seguir el ejemplo, en este caso Omicron, ¿no? Sí. Un virus va mutando en el tiempo. ¿Cuánto muta esta variante y si es más peligrosa que las anteriores, doctor? En general, yo te diría que los tiempos para mutación no están definidos. Cada virus, dependiendo la población a la que está afectando, el grado de inmunidad, el grado de comorbilidad que pueda tener la persona, ¿no? El número de virus, o mejor llamamos cuánto es el efecto, la cantidad de virus que uno va a infectarse, la carga viral. Entonces, eso va a depender mucho para ir generando las variantes. No podemos poner tiempos, por ejemplo, en un caso claro, ¿no? La influenza, que es un virus en el cual estábamos esperando antes del COVID la pandemia, ha demorado en mutar, ¿no? Y en cambio COVID rápidamente ha estado en menos de 2 años ya con más de 5 variantes de preocupación. Entonces, la figura es esa. Vamos a seguir y vamos a tener, como digo, convivir con el virus, con las medidas de restricciones que ya estamos generando en este momento. ¿Y estamos preparados para luchar contra esta variante, doctor? ¿En el Perú? Mientras mantengamos y la evidencia de la literatura nos diga de que los elementos o las herramientas para poder combatir esta variante siguen siendo las mismas que las primeras, entonces diríamos que sí, que podemos estar relativamente tranquilos y viendo, como vuelvo a repetir, el comportamiento y la información que vienen de los países que ya no solo tienen 1 o 2 casos reportados, sino ya tienen varios casos reportados en los cuales se puede hacer un mejor estudio epidemiológico y tener mucha más información al respecto. Hasta la fecha yo diría, Omicron es una variante, sí, ojalá que los pronósticos que tengamos se convierta en una variante, si bien es cierto, mucho más contagiosa por las posibilidades que tiene en su estructura molecular, pero al mismo tiempo esta contagiosidad no implique la mortalidad que ha generado Delta y todos los demás. ¿Y estamos asegurados con la cantidad de camas UCI, doctor, o no? Difícil decirlo. Yo creo que todavía tenemos una brecha, independientemente de COVID o no COVID, de camas UCI pendientes. Se han hecho varios esfuerzos, ¿no? Hemos levantado prácticamente más de 1.000 camas de los que no existían. Hemos triplicado a lo largo de estas 2 pandemias, 2 olas, pero de todas maneras obviamente resulta siendo insuficiente. Pero la idea es que no solo hablar de camas UCI, sino quizás hablar un poco ya más del manejo a nivel de atención primaria, del primer nivel de atención, que es donde deberíamos comenzar a potenciar nuevamente para poder impedir, entre comillas, que todos vayan hacia los hospitales y se saturen, sino progresivamente, dependiendo del grado de complicaciones, sabemos que no todos van a necesitarlo, y que pueda ser seguido adecuadamente a nivel del domicilio de las personas para poder evitar complicaciones tardías, ¿no? La idea es esa. Yo creo que
en realidad la infraestructura sanitaria del país y no solo la infraestructura, porque el ampliar más uso implica más recursos humanos, más tecnología, más equipamiento, y ahí no solo teniendo el ambiente nos deberíamos quedar satisfechos, ¿no? Sino implica varias otras cosas que hay que evaluar. Doctor, una última pregunta. Ya mucha gente se está vacunando hasta con una tercera dosis. Dice que con la Pfizer es más seguro vacunarse con la tercera dosis, que le hace un buen control a esta variante. Ya muchos con la tercera dosis se creen hasta Superman, inmunes, el hombre de acero, no sé cómo llamarlo. ¿Cuáles son sus recomendaciones? Ya que estamos por cerrar el año, ya no va a haber fiestas de fin de año, pero hay mucha gente que va a ir a la playa, a acampar, o pasar en reuniones familiares, o de amigos. A ver, eso es cierto, ¿no? Y eso lo vivimos como todo el mundo estaba hablando el año pasado cuando comenzó a caer la primera ola y aparentemente pensábamos que no existía la segunda y que a pesar de que no teníamos vacunación en ese momento disponible, solo en casos de experimentación, comenzamos a hacer lo que aparentemente hemos vuelto a reiniciar en estos tiempos, ¿no? Con la diferencia que ya estamos vacunados, pero lo que es más importante en este caso hay que recordar que la vacuna no previene de la enfermedad. Lo que la vacuna está generando, la vacuna es evitar la progresión de la enfermedad hacia los estadios más críticos. Quiere decir que llegue a la UCI y que llegue a fallecer. Ahí está la ventaja de la vacunación. O sea, si uno piensa que por vacunarme no me va a dar, eso no es así. Los porcentajes, cuando los estudios demostraron, no era tanto para prevenir la enfermedad, sino para prevenir las posibilidades de complicación de la enfermedad. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un grupo de personas, y ese grupo de personas, en teoría, jóvenes, que ya están vacunados, pero que están expuestos al virus, y estas personas se llegan a contagiar, quizás si no tienen ninguna comorbilidad, no tienen sobrepeso, no son hipertensos, no tienen diabetes, no tienen alguna otra complicación, el problema no es tanto en ellos, sino el problema es que lo transmite al núcleo familiar y probablemente su papá, su mamá, sus hermanos, sus abuelos, sus suegros, qué sé yo, todos ellos están también en áreas susceptibles de transmisión. Entonces el problema no es quizás para el joven que es el que se va a ir a disfrutar, entre comillas, las fiestas de Año Nuevo o las fiestas Claro. en general, sino es el regreso hacia la casa y hacia el interior del núcleo familiar, ¿no? Todos esos, ese es yo creo yo, la idea que hay que transmitir. O sea, si bien uno, entre comillas, puede no tener factores de riesgo, pero no hay que pensar en uno, sino hay que pensar en los demás. Más aún, se quiere decir, en el núcleo familiar, ¿no? En los más vulnerables, en los más susceptibles a poder complicarse. Yo O creo que sea, ese debe ser el mensaje. un trabajador o un miembro de la familia que no se vacune con la tercera dosis pone en riesgo al resto de amigos o compañeros o familiares. En realidad, la tercera dosis es un poco para recuperar el nivel de defensas que nos generó las dos primeras. Entonces, obviamente, si transcurrió los 6 meses, la persona ya disminuyó los niveles de anticuerpos y por ende Anticuerpos. vuelve a ser susceptible a poder generar algún problema dependiendo del estado. Pero vuelvo a repetir, no pensemos solo en nosotros, sino pensemos en el contexto de la Claro. familia. Pensemos en que así yo tenga segunda dosis completa y me pueda contagiar, probablemente, dependiendo cómo esté o cómo genere yo mi estado, puede ser que suficiente pueda controlar, pero obviamente, vuelvo a reiterar, yo no vivo solo, yo vivo en Claro. un entorno familiar y en ese entorno familiar se tiene que desarrollar la cultura de la prevención. Tenemos que hablar todos en el almuerzo, en la cena, en el momento que se queda entre todos, poder intentar conversar y definir la situación. No es el momento para decir que no, sino es el momento para pensar en todos. Doctor, se está hablando de un tema de reactivación económica y, por ejemplo, que también los niños vuelvan a clases el próximo año. ¿Usted lo ve necesario o no? A estas alturas de A cómo ver, estamos en el Perú. en realidad
La historia de la pandemia ha demostrado en varios ejemplos que la posibilidad de la afección de los niños es mucho menor y que en Claro, muy pocos sitios, en realidad, las clases presenciales se suspendieron tanto tiempo como pasó con nosotros. Hay infinidad de información, recursos, experiencias en diferentes lugares que han generado la necesidad de no interrumpir esa presencialidad que hace la socialización de los niños, sobre todo pues en etapas bastante vulnerables, llámese los más chiquititos, ¿no? Así como los grupos finales de educación. Entonces, ese grupo en realidad, manteniendo las medidas del caso y ya asumiendo que la población adulta también está protegida, en realidad no habría una necesidad puntual de poder mantener todavía la virtualidad en la enseñanza. Yo creo que más daño ha generado estas cuarentenas obligatorias en los niños que la posibilidad de haber interactuado. Riesgos van a seguir existiendo, no solo en los niños, sino en todos lados. Siempre van a haber. Entonces, en este momento que ya conocemos el virus, cómo se transmite, cómo se genera la prevención, realmente creo yo que ya no es necesario generar estos tipos de cuarentenas o reclutamientos muy severos, ¿no? muy severo. Perfecto, doctor. Doctor Luis Ercilla Vázquez, le agradecemos por la deferencia con nosotros aquí en Identidad TV y muy importante la información que nos ha dado. Muchas gracias, doctor. Listo, muchas gracias. Saludos a todos y a cuidarse. A cuidarse, eso sí. Y los que tengan la oportunidad de vacunarse, háganlo, por favor. Ya venimos después de una pausa. Gracias, amigos. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. Que la Navidad te devuelva las ilusiones de la infancia, los placeres de la juventud y la tranquilidad del hogar. ¡Feliz Navidad! Te desea Identidad TV.